Bé, bona tarda. Donem la benvinguda a la 5ª jornada d'orientació profesional en fiscalitat que organizamos los estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Cataluña. Jornada que está vinculada al máster universitario de fiscalidad. ¿Se me oye bien? Porque es que parece que retumba un poco. ¿Sí, verdad? Bueno, a ver si así mejor. Bien, este máster tenemos en la sala con algunos de los estudiantes o incluso algunos compañeros que ya han acabado el máster, ¿no?, en años anteriores. Pues este máster lo que pretende es proporcionar una sólida y completa formación y de calidad a nuestros estudiantes para que una vez que finalizan pues, estos estudios sean capaces de afrontar con éxito los retos, y por qué no hay que decirlo así, los retos que plantea el ejercicio de la profesión. Y tanto en el sector público, es decir, empleados de la administración, de administraciones tributarias básicamente, como en el ámbito privado, es decir, asesores fiscales, abogados especializados en el ámbito tributario. Pero más allá de los conocimientos y las competencias que queremos que nuestros estudiantes dominen, también nos importa mucho que cuando finalicen sus estudios sean capaces de montar su propio despacho, asesoría fiscal, que estén también en condiciones de ser contratados por otros despachos de abogados especializados en tributación o en asesorías fiscales o incluso en empresas, ¿no?, ejerciendo funciones de asesoría fiscal. O que también sean capaces de poder acceder a una administración tributaria o bien, si ya son empleados públicos, que puedan promocionarse e ir ascendiendo en el escalafón profesional, ¿no? Y para lograr esto, dentro del máster hemos procurado poner en marcha distintas medidas, iniciativas que pretenden reforzar las salidas profesionales y la orientación profesional. Una de ellas es que ponemos a disposición de nuestros estudiantes a través de los tutores una guía que recoge una serie de pautas, ¿no?, de orientaciones profesionales tanto para el ejercicio de la profesión, tanto en el sector privado como en el sector público. En segundo lugar, también fomentamos que se realicen prácticas extracurriculares, porque tenemos algunos convenios de colaboración con despachos de abogados, ¿no?, de fiscalidad ya firmados y seguimos buscando nuevos colaboradores para que se puedan hacer estas prácticas extracurriculares que dan una formación, también un entorno real, ¿no?, profesional, y al mismo tiempo pues, también proporciona experiencia profesional que siempre es bienvenida cuando uno pues, acaba unos estudios y quiere ponerse a trabajar. Y finalmente, desde el año 2015, también organizamos jornadas como la que hoy nos reúne a todos, de orientación profesional. En esta ocasión hemos dedicado la jornada a las habilidades profesionales de la abogacía y del asesor fiscal. Hemos reunido las dos profesiones porque tienen competencias que son comunes, y también lo hemos hecho así por el ponente, que luego os lo presento, ¿no? Ya veréis el porqué. Y bueno, os decía que hemos elegido este tema en concreto porque consideramos que para ser un buen profesional, esto en todos los ámbitos, no solo en la fiscalidad, es imprescindible, eso sí, tener conocimientos suficientes y buenos, ¿no?, afianzados, consolidados de fiscalidad, para saber asesorar a nuestro cliente. Ahora me refiero a la profesión de asesor fiscal, ¿no? Hay que saber, pues, conocer cuál es la normativa que hay que aplicar, tenemos que saberla interpretar, hay que conocer también cuál es la interpretación que tanto los tribunales de justicia como la propia administración efectúa de esta normativa, y después tenemos que saber aplicarla para dar respuesta a nuestro cliente. Hay que saberle asesorar de la forma más beneficiosa para él, siempre de los límites de la legalidad. Pero no es suficiente con tener esta sólida formación, ¿no?, estos sólidos conocimientos. Para ser un buen profesional hay que también, y para que nos funcione bien el negocio, porque al final estamos haciendo una profesión y hay que vivir de esta profesión,
Estamos en un mundo globalizado que es altamente competitivo y por ello es más que nunca necesario tener unas habilidades, unas competencias profesionales que pueden ser innatas, y si las tenemos innatas, pues muy bien por nosotros, porque pues, tenemos mucha suerte, ¿no? O también pueden ser adquiridas. A base de irlas desarrollando, poniendo en práctica, pues se pueden adquirir estas competencias. Estas habilidades pueden ser de muy diversa tipología, pueden ser relacionales, pueden ser tecnológicas, pueden ser comunicativas, etcétera, pero son imprescindibles. E incluso me atrevo a decir que tampoco es suficiente con tener estos conocimientos y con estas habilidades. Un buen profesional o un profesional que se precie de serlo no se puede conformar hoy en día con esto. Un buen profesional no puede perder nunca, como diría, las ganas, el entusiasmo por aprender. Y más en un ámbito como el nuestro, la fiscalidad, que está sometido a cambios normativos constantes. Por lo tanto, siempre hay que estar predispuesto a aprender, porque todo es un cambio, no podemos ver nada por consolidado. Y precisamente uno de los objetivos que perseguimos con nuestro máster es proporcionar a nuestros estudiantes herramientas para que sean capaces ellos de estar al día de todos los cambios y las novedades fiscales, porque esto, desde luego, es la principal competencia de alguien que se dedica a la fiscalidad. Bien, yo antes de presentar a nuestro ponente, también os quería comentar algunas cuestiones más organizativas. Os pasaremos una encuesta online para que nos deis vuestra opinión sobre distintos aspectos relacionados con la organización de la jornada, para ayudarnos a mejorar en actividades, ¿no?, en futuras actividades de este tipo. También, si alguno de vosotros desea un certificado de asistencia, nos lo podéis pedir y os lo enviaremos por email lo antes posible. Por otro lado, como suele ser habitual en las jornadas que organizamos, vamos a grabar la sesión y el vídeo correspondiente lo publicaremos también lo antes posible en la propia web de la jornada donde os inscribisteis, ¿no?, y que por lo tanto ya conocéis. Y también en esta sesión, también lo que nos gusta no solo es aprender, ¿no?, de los que saben, sino que también lo que nos gusta es aprovechar para conocernos. Entonces, aprovechamos luego el final dedicamos un pequeño espacio para hacer networking, para que nos podamos conocer, para que podáis hablar entre vosotros, que podáis hablar con los profesores del máster, con antiguos compañeros, y esto lo haremos pues, cuando finalicemos. Yo creo que es importante, porque somos una universidad virtual y es un máster que exclusivamente es virtual, pero no hay que desaprovechar ocasiones como la presente para conocernos en persona, que siempre es interesante. Bueno, yo ya acabaría, por lo tanto, esta parte y ahora solo me queda pues, presentaros al ponente. Nos acompaña para hablar de este tema Feliciano Nogueira Vidal, a quien le doy las gracias ya de entrada por acompañarnos, por querer participar sin dudarlo, ¿no?, en este acto académico. Él viene de lejos, viene de cerca de Vigo y además es una persona que está muy ocupada y por lo tanto pues doblemente agradecidos de que hoy esté aquí compartiendo con vosotros pues toda su larga experiencia. Feliciano es un claro ejemplo de un abogado y asesor fiscal, porque compagina las dos profesiones. Y las dos es un abogado y un asesor fiscal de éxito, podemos decir. Él posee su propio despacho, él lo ha creado, ha ido creciendo. Tiene su despacho de abogados y de asesoría fiscal en Cangas de Cangas del Mozarro, para no equivocarme, que es una localidad muy bonita por lo que explica, que está cerca de Vigo. Y en su despacho, Nogueira y Vidal, pues él cuenta con importantes clientes de Galicia. Pero es que además Feliciano es un ejemplo de lo que yo os comentaba hace un momento, de que hay que estar siempre predispuestos a continuar aprendiendo, aprender constantemente, porque es muy importante estar al día. Desde que le conozco, que de esto ya hace unos cuantos años, la verdad es que no ha perdido él nunca la ilusión de aprender y compagina sus profesiones con el estudio y además con esas ganas, con esa ilusión que es que no pierde nunca, es de admirar, la verdad, porque pocas personas que yo conozco son así, ¿no? Y además es que es un apasionado de la UOC.
yo creo que ya tiene en su ADN a la UOC. Es como muchos estudiantes que acaban una titulación y comienzan otra, ¿no? Porque, bueno, pues se quedan, les gusta el método y necesitan, pues eso, han aprendido a seguir aprendiendo, no perder esa curiosidad, ¿no? Y estar al día, ¿no? Esa necesidad de estar al día. Él ya ha estudiado con nosotros en la UOC varias titulaciones, le conocimos cuando estaba finalizando el grado de Derecho, después continuó con... Ahora no sé si lo digo por el orden, me corriges, no sé si hiciste el máster o el doctorado. El máster, pues sí. Estudió el máster universitario de fiscalidad, era de los primeros años, ¿no?, que lo impartíamos, también con muy buenos resultados académicos, todo lo que hace un estudiante excelente. Y después empezó el doctorado, es doctor, hizo el doctorado en fiscalidad, las notificaciones tributarias electrónicas. Fue un honor para el doctor Oliver Cuello, que es profesor del máster y tutor de los TCMs también, el haberle dirigido esa magnífica tesis. Y en la actualidad, me corrige creo que no me equivoco, está estudiando el grado de AD, Administración y Dirección de Empresas, también en la UOC. Y seguro que luego tendrá nuevos proyectos, porque él es así. Y no puedo dejar de mencionar, para hacer esta presentación no sería completa si no me refiriera a él como persona. Además de ser un profesional de éxito y un gran estudioso, es una bellísima persona. Pensad que lo da todo, sin pedir nada a cambio. Es sencillo, tal como lo veis, sencillo, humilde, es generoso, respetuoso. Y, en definitiva, pues es una muy buena persona. Así que yo soy muy afortunada por poder contar con su amistad. Soy muy afortunada y lo digo aquí en público. Bueno, Feliciano nos va a desvelar, ¿no?, cuáles son los secretos, ¿no?, cuáles son estas competencias que son fundamentales para que podamos ser unos buenos abogados y asesores fiscales. Y si os parece, cuando él finalice la intervención, abrimos un espacio de debate, podéis comentar vuestra experiencia, vuestras expectativas, hacerle preguntas de cómo, bueno, de lo que os ha explicado o de cualquier otro tema que esté relacionado pues con el ejercicio de la profesión, cómo fundó su despacho, todo lo que se encontró, cómo lo gestiona ahora, bueno, lo que queráis, que él estará encantado de poderos responder. Pues cuando quieras, Feliciano, bueno, todo tuyo, todo para ti. Buenas tardes. Se me escucha bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo estoy encantado de estar aquí. Bueno, os podéis imaginar que haber estudiado en tu universidad y que te inviten a dar una ponencia, ¿no? Que cualquiera de vosotros os daréis cuenta de que es una doble emoción, ¿no? Es muy emocionante poder dar una ponencia en tu propia universidad donde has estudiado, ¿no? Además, creo que la UOC es una de las mejores universidades que hay actualmente, esto es una opinión personal, porque he estudiado en universidad presencial, yo he hecho en primer lugar relaciones laborales y luego he estudiado aquí Derecho y bueno, ya la profesora Ana nos ha dicho todo lo que he estudiado. Ahora estoy con las matemáticas financieras, imaginaros. Bueno, la cuestión es que es una universidad estupenda, es uno de los mejores modelos que yo he conocido, uno de los mejores inventos que es en nuestro país de los últimos años, porque es que permite a las personas poder mejorar su formación. Y esto es muy importante para que las personas generen oportunidades en sus vidas. Es muy importante. Por eso no me extraña que sea un modelo ya que están copiando otras universidades. Y es más, yo creo que es la universidad del futuro que ya estamos viviendo, porque es una universidad en la que tú puedes acceder al mundo global, en la que tú practicas todas las cosas. Esto es una PEC, lo que vengo a hacer aquí es una PEC, ¿no? Pero de oralidad, requiere una fecha, hay que trabajar mucho hasta esa fecha, y realmente es un esfuerzo continuo que da resultados y uno puede realmente mejorar. Creo que por eso para mí es un doble honor hoy estar aquí, primero porque he sido estudiante, soy estudiante de la UOC y tener la oportunidad de expresar mis ideas, que siempre es una universidad que yo aprecio mucho porque es tolerante y abierta al mundo y abierta a todo tipo de ideas. Y estoy, por supuesto, muy agradecido a mis profesores, a mis antiguos profesores de Derecho Tributario, a los que admiro y
y de verdad para mí es un honor estar aquí. Por tanto, si os parece bien, os voy a comentar todas mis experiencias en mi relación con la actividad profesional y espero que a lo largo de esto, que quiero que sea interactivo, o sea que me podéis interrumpir en cualquier momento si creéis oportuno hacerme cualquier pregunta sobre, sobre el tema profesional. En esto sí que traigo a mis espaldas 31 años de experiencia. ¿Okay? O sea, llevo 31 años atendiendo a las personas, asesorando a la gente en el campo fiscal, en el campo laboral. Bueno, al principio hay que hacer de todo, ¿verdad? Al principio hay que hacer de todo. Oye, yo quería contaros el primer cliente que he tenido yo, para que veáis realmente cómo he empezado. Yo recuerdo cuando empecé hace eso, era un día frío, muy frío. Os daréis cuenta porque digo que era un día muy frío, ¿eh? Porque viene mi primer cliente, yo tenía mi despacho, era mi casa, era el salón de mi madre, ¿sabes? Y tuve que preparar todo. Era emocionante atender al primer cliente, para mí era una cosa emocionante atender, y ya preparé todo como si fuese un gran despacho, estos de la gran avenida, ¿no? Y allí viene mi cliente y se sienta y claro, empezamos a hablar y mi cliente se levanta y se va. ¿Cómo se va? Se va y se fue. Bueno, en aquellos años la medicina psiquiátrica estaba en manos de... había el reintegro de pagos y tenías que demandar. Es que mi primer cliente estaba loco total. Oye, imaginaros cargar con esto desde el primer día. Eso fue una prueba tremenda, ¿no? Comprobé que lo más importante es resistir en la vida. Porque te impacta, todo preparado y el hombre se va. Digo lo de que era un día frío, porque el hombre ya venía descamisado, ¿sabes? Y hacía un frío de demonio, y había aquello me llamó la atención. Y se fue. Claro, aquello en principio me chocó. Y hay mucha gente que dejaría la profesión solo por eso. ¿Os dais cuenta? No aguantar ese envite, ese toro con astas de que te dejen solo en la mesa. Bueno, yo ahora tengo 16 empleados en mi despacho, es un despacho atiendo a muchas personas y desde esa hasta ahora ha evolucionado mucho la vida, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque he resistido, porque no he tenido miedo. Y de eso vamos a hablar en esta conferencia, si os parece bien, ¿vale? ¿Todos queréis montar un despacho o no? ¿O venís con otras ideas? No sé, pregunto. ¿Alguno está trabajando y ya tiene despacho? ¿Sí? Bueno. Mira, lo más importante cuando uno empieza es que normalmente está perdido, está perdido, como le pasó a un viejo filósofo que iba al Olimpio, al Monte Olimpo en Grecia y se encontró con alguien y le dijo, mire, estoy perdido, ¿a dónde se va? Al monte. Y le dice, mire, cuídese siempre de seguir siempre la misma dirección en los mismos pasos. Ese filósofo era Sócrates. ¿Qué quiere decir esto? El secreto del éxito es justamente eso, la misma dirección en los mismos pasos, no desviarse del objetivo, tener un objetivo y continuar siempre en la misma dirección. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, como veis, tenemos que tener un plan. Lo primero que uno tiene que plantearse cuando va a querer montar una asesoría fiscal o un despacho de abogados, tiene que tener un plan. La mayoría de las personas fracasan porque no tienen un plan. Hay mucha gente que planifica mucho sus vacaciones. Vamos a ir a tal sitio, tal recorrido y tal, pero no hace un plan para montar un proyecto empresarial ni para montar un despacho, lo deja al azar. Fijaros cómo somos. Preparamos mucho unas simples vacaciones y nos olvidamos en la mayoría de los casos de algo tan fundamental, porque un despacho, una actividad empresarial, representa muchas oportunidades, la posibilidad de llegar a conseguir grandes cosas, y eso requiere un plan y esforzarnos en establecer un plan. Y nosotros yo voy a
más o menos a daros mis ideas. Lo que a mí me gustaría que me dijeran cuando empecé a trabajar, ¿vale? Que me dijeran, oye, mira, haz así, haz esto y tal. Yo lo voy a explicar aquí, porque a mí nadie me explicó nada. Esto es como la vida no tiene manual. Compras una lavadora y viene con un tomo así, ¿no? Y compras un radio, vamos, cualquier aparato y viene con un manual de instrucciones tremendo, pero nadie te instruye ni nadie te da un manual para montar un despacho profesional. Te las tienes que buscar tú como puedas, ¿verdad? Bueno, pues yo voy aquí a tratar básicamente las ideas fundamentales de esto, ¿no? Y entonces, fundamentalmente, tener un objetivo, el goal, el objetivo, la dirección, y seguir en esa dirección, tener un plan. Esto es básico, es elemental, y aunque os parezca que no se hace, o que se hace, no se hace en la mayoría de las cuestiones, de las veces, ¿no? Entonces, evitemos excusas de que si me va mal porque la economía va mal, porque hay crisis, porque hay falta de suerte, porque faltan oportunidades. Normalmente eso son excusas que nosotros nos inventamos. Lo que tenemos es que ser excelentes en lo que hacemos. Fijaros, una fotografía, a veces, cuando hay una carrera de caballos, un caballo gana a todos por décimas de segundo. ¿Tanto es esto? Tan poca es la diferencia que hay que ir a una foto finish para ver el cambio. ¿Qué significa eso? Que si tú haces un trabajo excelente, tú vas a ser mejor que los demás. En eso consiste, básicamente, el diferenciarse en un mercado tan competitivo, ser excelente. ¿Eso cómo se consigue? Pues con una buena información y una buena formación. Y aquí estoy en la casa de la formación y de la información. Yo he conseguido esa excelencia, bueno, en mis posibilidades a través de esta casa. Esta casa me ha brindado la formación y la información. Y no tuve nunca que desplazarme largos kilómetros, hacer grandes esfuerzos. Simplemente a través del portal, yo de Internet, puedo entrar a conseguir esa gran información. ¿Por qué? Porque el mundo es así. Porque nos encontramos con un montón de vericuetos, de por dónde ir, por dónde salir, y nunca sabemos. Cuando tenemos una buena formación, cuando tenemos una buena información, el camino se nos allana, el camino se nos hace más visible, ¿vale? Y podemos guiar nuestros sueños, nuestro objetivo. Es verdad que para montar un despacho, un gran despacho o un despacho, hay que soñarlo, ¿eh? Hay que tener ese interés de crearlo, de querer crearlo, porque va a haber muchas dificultades a lo largo de todo ese tiempo y realmente tiene que nacer del interior. No montar un despacho pues sin ese interés, sin ese sueño, sin crear ese sueño a lo largo del tiempo, ¿verdad? Es muy importante tener ese sueño de querer ser esto. Si no, haga otra cosa, haga lo que a uno le interesa. Y siempre, esto el otro día comiendo con un amigo me decía, es que he ido a esquiar y ya le recomiendo a todo el mundo que no vaya a esquiar si no va con un monitor, ¿vale? Porque es que me pegué unos trompazos tremendos, a rebolos, ¿no? Se caía bastante. Entonces dice, claro, iba sin equipaje, pasé un frío de miedo. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es muy interesante siempre ir de la mano de alguien para montar un proyecto. Pedir ayuda. Esto no es como IKEA, o sea, que uno se lo puede montar solo, ¿no? Siempre es muy interesante crear un círculo de personas que te puedan ayudar en lo que tú quieres hacer. Es muy interesante siempre contar con ayuda de los demás. Y fundamental, no ser severo con uno mismo, ¿eh? Si uno es severo con uno mismo, no sigue adelante. Nos tenemos que regalar siempre lo mejor para nosotros, siempre confiar en nosotros y luego vamos a hablar de los fracasos, que es los pleitos que se pierden, que aquí todo el mundo pierde pleitos, y entonces hay cómo afrontarlos, eso es muy interesante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear un proyecto y cuando uno quiere montar un despacho tiene que tener la idea de ayudar al mayor número de personas.
Esa es la clave. Ayudar al mayor número de personas. Cuando montamos nuestro despacho, el primer problema que tenemos son los plazos. Hay un montón de plazos. Siempre los plazos nos persiguen. Esos no son malos los plazos, pero tenemos que tener en cuenta siempre que hay plazos. Entonces, ¿qué actitud como profesional tenemos que adoptar cuando montamos un despacho? Hacerlo ahora, no mañana, ahora. La PEC no se presenta el último día, ahora. Siempre hacer las cosas ahora, porque los plazos se acumulan y las circunstancias se dificultan, y entonces si los atendemos a tiempo siempre nos va a ayudar. Por eso tenemos que tener una primera habilidad. Vamos a empezar con las habilidades. Primero, decidir rápido, decidir muy rápido. No podemos postergar nuestras decisiones, porque si no los problemas se agigantan. Entonces hay que decidir rápido. ¿Y cómo se decide rápido? Pues tenemos que acostumbrarnos. Tenemos que practicar en nuestras decisiones, en el día a día. ¿Vamos al cine? ¿A qué película? Media hora pensando. ¿Usted qué va a tomar? ¿Cerveza? ¿Vino? Bueno, espere, voy a pensar. Una persona que ya falla ahí, ya no decide rápido ahí, mal vamos. Entonces, en esos hábitos, en ese hábito diario, tenemos que acostumbrarnos a decidir. Eso es el secreto de nuestra profesión. Decidir, no postergar, decidir. Sin miedo a equivocarse. Asumir las responsabilidades si nos equivocamos. Que eso es otra de las cosas que vamos a hablar. Entonces, tenemos que decidir. Concentrarnos también en lo que hacemos, hacerlo en tiempo reglado y, sobre todo, de forma rigurosa. Decidir rápido no significa decidir mal, ¿vale? Pero tenemos que coger el hábito de decidir. Cuando nos encontramos con los hechos, normalmente tenemos que analizar los hechos. Yo, fundamentalmente, hago dos cosas. La entrevista. Es que el abogado tiene que ser un poco periodista. Y yo siempre hago una primera entrevista que tiene un carácter general, donde mantengo con mi cliente pues, una fuente de información que me va llegando, dirigida sobre todo a obtener una visión general del problema que se me plantea, fiscal o de cualquier otra índole. ¿Vale? Mi área básicamente es fiscal. Ahí obtengo la visión general del problema. Y luego tengo una segunda entrevista, que yo le llamo entrevista final, es una entrevista directa, que es una entrevista que va dirigida básicamente a aspectos concretos. Esa entrevista la dirijo yo, ya no es el cliente que me dice las cosas y yo básicamente soy un oyente en la entrevista, sino que soy yo el que dirige la entrevista, soy yo el que pregunta, y entonces ahí recojo todos los datos. Había un famoso médico, Marañón, que decía que un buen médico necesita una buena silla. Un buen abogado necesita unas buenas orejas para escuchar inicialmente todos los detalles de lo que acontece. Y, por supuesto, una buena silla para el cliente para escuchar con mucho detalle. Ahí vamos a tener los hechos, las circunstancias con las que vamos a trabajar. ¿Qué viene después? Pues estudio, mucha dedicación, y vamos a buscar a qué vamos a pescar. ¿Qué vamos a pescar? Los fundamentos de derecho. Vamos a buscar el derecho. Y en eso es donde nosotros somos hábiles, somos expertos. Para ello obtuvimos, y os garantizo que vuestra formación aquí es la mejor que hay en el mercado actualmente. Una formación actual, manejáis herramientas que hoy en día la Administración Tributaria copia el modelo, ya estamos con el expediente administrativo electrónico, es como estáis acostumbrados a trabajar en línea. Hoy prácticamente se hace todo en línea. Es la única universidad que yo conozco, bueno, ahora ya hay algunas que copian este modelo, pero es la única, entonces, que trabajaba todo en línea, con lo cual tenéis las habilidades idóneas, estáis entrenados perfectamente para hacer ese trabajo, sois los mejores en eso.
Entonces, se busca los fundamentos de derecho. Con los fundamentos de derecho ya habéis construido lo más importante. Pero falta algo desde mi punto de vista, muy interesante, que son las pruebas, y que todo el mundo falla aquí, todos, sin excepción. Porque da trabajo, y la gente, ya lo de trabajar, esto, ya cuesta un poco más. Y la gente falla en las pruebas. ¿Por qué las pruebas? Porque las pruebas hay que ordenarlas, es un trabajo fatigoso y tal, pero los jueces y la administración siempre valoran mucho que se le den las cosas bien ordenadas, muy ordenadas, con el índice, con sus pruebas ligadas a esos hechos, con su apoyo en los fundamentos. Es muy importante aquí no fallar, donde falla todo el mundo. ¿Hemos acabado? No, acabamos de empezar con nuestro asunto. Porque ¿qué viene ahora? La negociación. Tenemos que ser magníficos negociadores. Mire, aquí ustedes tienen en la Facultad de Derecho la asignatura de negociación, que es, creo que en mi época era, ya no sé, creo que todavía sigue siendo así. Porque claro, ¿qué puede recomendar un padre a su hija? ¿La mejor universidad? ¿Cuál? Pues la UOC. Mi hija estudia aquí. Seguro que ella, sí, creo que ella me dijo que la negociación era optativa y yo le dije, cógela. Hay que ser un buen negociador y hay que tener conocimiento. Y es excelente la asignatura de negociación que hay en la UOC. Excelente. Corta pero intensa. Muy buena. Síganla. Muy interesante si ustedes quieren ser buenos abogados. ¿Por qué? Porque el 90% de los casos se negocian. El 90%, sin lugar a dudas. Ahí están las claves fundamentales de una buena negociación. Y ustedes van a tener mucho éxito si siguen esa formación. Y bueno, nos encontramos después con las dificultades. En todos los asuntos que ustedes puedan llevar van a tener dificultades. ¿Qué pasa con las dificultades? Pues las dificultades son verdaderas oportunidades. Oportunidades. Mire, cuanto más se oscurece la noche, más rápido va a salir el sol. El punto más oscuro del día es cuando va a amanecer. ¿Os dais cuenta? Pues lo mismo pasa con los problemas. Cuando tú veas que los problemas ya son irresolubles, se solucionan. Siempre amanece, siempre amanece. Siempre amanecen los problemas. Créanme que sí, créanme que sí. Y muchas veces cuando hacemos otras actividades, estamos relajados, aparece la idea, pues mira, por aquí salgo. Pero no podemos perder nunca esa confianza. Siempre ver los problemas como matemática, como un ejercicio matemático, enfrentarnos a ellos como cómo resolver esos problemas. Eso es lo que tenemos que hacer. No, que es lo que hace todo el mundo, temer los problemas, salir corriendo de los problemas, ¿vale? No afrontarlos. De eso lo veis todos los días en la política, ¿no? Viendo la tele y tal. ¿Ustedes creen que los políticos afrontan los problemas? A veces mucha gente escapa de los problemas, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de esto. Entonces, los problemas hay que afrontarlos y no tenerles miedo y buscar siempre soluciones. ¿Y qué solución es la más importante? La tolerancia. Tenemos que aprender a ser tolerantes. La tolerancia es el mejor valor. Yo siempre admiré a las personas tolerantes, a las que respetan las opiniones de los demás. Es muy importante esto, ser muy tolerantes a la hora de buscar soluciones. Cuando tú te encierras en una solución, cuando tú te encierras en una situación y no eres tolerante, no ves el espectro amplio. No. Mire, mi perro huele 1 millón de sustancias más que yo. 1 millón. Es más inteligente que yo. Y hay mucha gente que piensa que los perros son inferiores. 1 millón de sustancias más que yo. Mi perro, cuando llego a casa, ya me huele, ya sabe que estoy allí bajando el coche a distancia.
Eso para mí es imposible. O sea, o nosotros nos damos cuenta que tenemos un espectro reducido de conocimiento y somos tolerantes con la realidad, o si no, mal vamos. ¿Qué ocurre con el conocimiento? El conocimiento enorgullece, crea orgullo, empodera a las personas. Pero el conocimiento no lo es todo. El conocimiento requiere práctica, el conocimiento requiere experiencia y para eso hay que ser humildes. Exactamente lo contrario que da el conocimiento. Por lo tanto, las dificultades son como una especie de nudos en los árboles donde siempre brota la flor. Y tenemos que verlos así, como una oportunidad. ¿Qué otra habilidad necesitamos? La autoconfianza. Tenemos que ser personas que confiamos en nosotros mismos. Imaginaros un piloto de avión sin confianza. Tiene que tomar decisiones al momento. Cuando va pilotando, que va a preguntar a papá, oye, mira, ¿cómo salgo de esta? Pues en un despacho es exactamente lo mismo. Tú tienes que confiar en tus conocimientos y tienes que salir de las tormentas que se te presentan. Y tienes que hacerlo. ¿Y cómo se consigue esa autoconfianza? Que hay muchas personas que fracasan en esa autoconfianza. ¿Cómo se consigue? Pues igual que escalar una cima a un escalador. Igual, lo mismo. Preparación. Prepararse. Es decir, planificar, fijar fechas. ¿Cómo se come un elefante? Trozo a trozo. ¿Cómo se escala una? Pues trozo a trozo. No intentar llegar a la cima de golpe. Ahí fracasamos. Entonces, la autoconfianza significa proyectar, hacer cronogramas, planificar, establecer pasos en nuestros objetivos. Y realizar lo que se debe hacer en cada momento, no huir. Siempre afrontar nuestras responsabilidades. Otra habilidad fundamental en nuestro quehacer es juzgar correctamente. Juzgar correctamente. Es decir, tomar la decisión correcta. Aquellos despachos, aquellos profesionales que no toman las decisiones correctas fracasan. A largo tiempo, a lo mejor a corto no, pero a largo tiempo fracasan. Hay que tomar decisiones correctas. Bueno, ¿y cómo se toman las decisiones correctas? ¿Qué se necesita para tomar decisiones correctas? Primero, colocarse en el lugar del otro. Lo repito, porque esto es muy importante. Colocarse en el lugar del otro. Si tú quieres tomar una buena decisión, ponte en el lugar del otro. Si sois jueces, os ponéis en el lugar del otro. Y ahí tomaréis mejor la decisión. Hay gente que solo mira sus zapatos y no se pone en los zapatos de los demás. Y esto es muy importante, ponerse en la posición de los demás para tomar decisiones no equivocadas. Segundo, como le fueses a resolver el caso a tu padre. ¿Entiendes? Cuando te juegas tú siempre te imaginas que le estás resolviendo el caso a tu padre. Y ahí pones todo lo que hay que poner. ¿Sabéis lo del huevo, la diferencia entre el huevo y el bacon? ¿Sí? ¿No lo sabéis? La diferencia entre el huevo y bacon. Pues que la gallina pone el huevo, pero el cerdo pone la piel, se moja, se arriesga, pone la piel en el plato. Aquí pasa lo mismo, hay que arriesgarse, no es un trabajo sencillo de, pongo esto y me voy. No, es que tú le estás resolviendo un problema a alguien distinto a ti y ese es más importante que tu padre, porque ha confiado en ti y tienes que hacer todo lo posible para solucionar el problema. No puedes ser como una gallina y poner el huevo y marcharte. Tienes que arriesgar tu esfuerzo, tu sacrificio, porque él ha confiado en ti, tu cliente ha confiado en ti. No le puedes abandonar. ¿Está claro esto? Y tercer elemento para juzgar correctamente es tomar conciencia de tus errores. Si tú no tomas conciencia de tus errores, nunca vas a mejorar. Nunca. Si tú le echas la culpa al tiempo, al no sé qué, a tu vecino, al otro, al más allá, nunca vas a mejorar.
Para que tú mejores tienes que decir, me he equivocado aquí y lo voy a hacer de otra manera. Es la manera de mejorar, de ir mejor en tus proyectos. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de decisión, actuar, como dije, con rapidez, pensar siempre antes de actuar, no postergar las decisiones, muy interesante, saber entrevistar. Mire, ustedes tienen muchas veces muchas oportunidades para aprender a entrevistar. Me imagino que habrá cursos y tal, como entrevistar. Esto de hacer preguntas es complicado, ¿eh? Luego lo vamos a ver al final, que ya verán cómo no hacen ustedes ninguna, ¿eh? Ya lo verán, ¿eh? Ya veremos si hacen ustedes preguntas o no. Pero preguntar es un tema complicado. Si no, preguntes a los periodistas, cómo son sacar. Bueno, pues esto de preguntar es un hábito, es un entrenamiento. Nada es, bueno, lo del innatismo ya me quedó muy lejos. Todo se puede aprender, todo se puede mejorar y hay que practicar, practicar, practicar. Hemos venido a este mundo no para estar en un balneario relajado, sino en un gimnasio practicando, entrenando. ¿Para qué? Para ser mejores, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues, oye, yo el otro día he tenido que visitar aquí a un cliente, porque yo tengo clientes en Barcelona. Sí, y he visitado a un cliente y he ido en el taxi. Oye, le he hecho un 3er grado al taxista, pero un 3er grado, he practicado mis preguntas. Tú puedes ir callado en el taxi, ¿verdad? Pero también puedes ir aprendiendo y decir, oye, ¿y dónde es esto? ¿Y dónde es lo otro? ¿Y cómo es esto? ¿Y usted de dónde es? Y yo soy de la India. Bueno, pues yo he estado en la India. ¿Y de qué zona es usted? Y preguntando y preguntando. Me he salido con una fotografía enorme. Pero eso a mí no me importa. Lo que me importa es saber preguntar. Un abogado tiene que saber preguntar. Fundamental. Y tiene que practicar en esto. ¿Y cómo se? Pues en un taxi, fíjese, ayer practiqué yo. Pero yo siempre estoy aprendiendo. Y estas habilidades requieren entrenamiento y cuanto más estén entrenados en esto, les va a ir mejor, seguro, seguro. Otra cosa muy importante, otra habilidad muy importante, es no transferir a los demás las responsabilidades tuyas. Es decir, insistir en aplicar nuevos métodos para solucionar, pero tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Como dije antes, si no, nunca vamos a corregir. ¿Ustedes se creen que Messi ha llegado a ser Messi? Ya, así, ya es el fenómeno, es un crack, porque ya, no. Oiga, en mi ciudad, ustedes tienen una ciudad aquí maravillosa, de hecho, sea de paso, pero mi ciudad es así. Todo hay que subir, todo subir. Todo es un esfuerzo. Ustedes tienen una ciudad plana. La verdad, caminar por Barcelona es una maravilla. En mi ciudad hay todo cuestas. ¿Ustedes se creen que Messi? No. Ha estado Rafael Nadal hace poco en mi ciudad. Yo he ido a verle, me han invitado. Y fui a verle, es un crack, es de mallorquín. Y Rafael decía que había estado, la última vez que había estado en Vigo, era un chico joven, creo 12 años, había estado allí cerca de mi casa jugando al tenis. Y dijo que había perdido la partida. Como mi cliente que se fue, ¿sabes? Pero estaba ahí, seguía ahí, a pesar de todo eso, seguía ahí, adelante, ¿verdad? Seguía adelante. Por eso, nadie es un Messi, como dije al principio, como decía Sócrates, es paso a paso, siempre seguir en la misma dirección, no abandonar, ¿verdad? Bueno, otra habilidad muy importante para nuestro trabajo es el orden. Es fundamental tener orden. Yo siempre en mis expedientes empiezo con un resumen del caso, siempre hago un resumen. Claro, cuando llevas muchos casos y no tienes unos resúmenes, te vuelves loco. Hay que ser muy ordenado, ¿vale? Muy ordenado, muy ordenado. Yo solo conozco un país que incluso tiene el orden en su bandera.
orden y progreso, es Brasil. Bueno, allí mucho orden no hay, pero la cuestión es que, mucho orden, digo, de delincuencia y tal, ustedes conocen, es un país que respeto, admiro y al que tengo mucho respeto. Lo digo que tiene orden en su bandera. Eso debe ser un ideal de todas las organizaciones. El orden es fundamental para trabajar. Por eso yo hago un resumen y ahí coloco siempre los puntos fuertes, uno resumen, hay que colocar los puntos fuertes, los puntos débiles, y luego establecer las pruebas, testigos, peritos, documentos, hay que ya ir avanzando las pruebas, los fundamentos jurídicos, lo que uno haya pescado en los fundamentos jurídicos, la UOC ya os ha entrenado lo suficiente, mucho en la búsqueda de argumentos jurídicos, porque la UOC se hacen muchas prácticas y es, bueno, uno sale muy preparado en este tema. Y luego en el tema fiscal, fundamentalmente, no tenemos que seguir las consultas, eso es imprescindible, ¿vale? Las consultas, eso es el pan nuestro de cada día, las consultas vinculantes, las consultas. Es imprescindible en un asunto fiscal contar con ellas. Y luego viene la exposición del caso. Bueno, ya hemos acabado con hemos ordenado, tenemos todo nuestro caso ya bien encarpetado, con el resumen, con todo trabajado, y ahora viene la exposición. Es otro apartado, que yo soy muy partidario de distinguirlo, de que el que haga una cosa no haga la otra, pero bueno, eso tengo que venir otro día y explicarlo, porque llevaría mucho más tiempo. Cuando tenemos que hacer la exposición, la fuerza que nosotros vamos a conseguir en la exposición básicamente va a provenir de que seamos personas honestas. Tenemos que trabajar con nuestra herramienta, es la honestidad. Ya veis que yo le doy mucho valor a los valores, a los principios. Son los que tienen que regir nuestra vida, ¿vale? Me gustaría, para que os deis cuenta, he traído un vídeo, ¿vale?, que vieseis, a ver si aquí lo tengo. Este vídeo, a ver si lo podemos ver. Oye, fijaros en esto, lo he traído para que veáis los valores, qué interesante, ¿eh? Yo creo que este vídeo lo escenifica bastante bien lo que luego voy a explicar. ¿Lo vemos un momento, os parece? ¿Sí? Venga, vamos allá, a ver si soy capaz de activarlo. Y si no, como yo siempre tengo el plan B, como no va, me voy a la carpeta y lo activo. Un segundo, me lleva un poquito más, pero a ver si aquí... Yo traje este vídeo... No, este no es, este lo vemos después. Es este. Vamos a verlo un momento, ¿vale? ¿Lo veis bien? Bueno, eso es lo que pasa cuando uno no es honesto, ¿no? Entonces la honestidad, bueno, en vuestra actividad profesional, en vuestra vida, siempre va a haber proposiciones, siempre deshonestas, os lo garantizo. Siempre va a haber cosas que nunca va a merecer la pena meterse. Ahí tenemos que ser rigurosos, implacables.
Ahí es donde se ven a las personas. Cuando ya viene el dinero y ves, ya metéis algo fácil, que metéis la mano a coger dinero, venga. Ahí hay que ser implacable. Ahí es donde se ven a las personas, los principios, los valores. No os dejéis engañar, siempre tenéis que actuar honestamente, siempre honestamente. Si un abogado no actúa honestamente, coge un mal camino. Os vais a repetir siempre, siempre. Entonces, el comportamiento honesto es en la presentación de en la exposición de vuestros proyectos, de vuestras cosas, va a ser la guía, va a ser lo que os dé la confianza, la fuerza para poder exponer con absoluta libertad, con absoluta, seréis personas libres. La honestidad es el principio básico que debe regir el comportamiento de una persona. ¿Y qué os voy a decir? Que no veáis todos los días en los periódicos, ¿no? La falta de honestidad, fijaros, aparece hasta en las juntas de los vecinos. He visto un estudio que hay gente que no se comporta honestamente al facturar las reparaciones en las obras de sus vecinos, oiga, de tu vecino. ¿Os imagináis esto? Entonces, como esto, en la base, si falla la base, imaginaros la cúspide. Claro, todo el mundo mira para arriba. ¿Y abajo? Entonces, tenéis que tener un comportamiento, si queréis tener grandes profesionales en la vida, en lo que hagáis. En lo que hagáis. Personas honestas, con un comportamiento honesto, impecable. Y eso es como se edifica a las personas. Mire, la riqueza no es una cuestión estética. No es los Rolls Royce que veis, ni, bueno, yo es que esas marcas de los coches, ni los Rolls, no, no, no. La riqueza es una cuestión ética, no estética. Es una cuestión ética, no estética. Cuando una persona tiene un comportamiento ético, es una persona rica, valiosísima. Cuando una persona que veis con esos grandes coches, esas grandes mansiones y tal, eso es estética, eso no vale nada ante una persona ética. Por lo tanto, tenéis que edificar vuestro edificio ético sobre la base de un comportamiento honesto. Eso es fundamental, si queréis ser grandes profesionales. Porque, y ya voy terminando, no sé cuánto tiempo me queda. ¿No? Bueno. La cuestión es los colaboradores, fijaros. Luego, cuando ya vais siendo mejores y tal, vais a necesitar colaboradores. ¿Qué tengo que hacer con mis colaboradores? Primero, descubrirlos, que ya eso es un trabajo importante. Encontrarlos, escogerlos y ser tolerantes con ellos, ¿vale? Hoy no se entiende una dirección de un despacho, una dirección de una empresa, una dirección de cualquier tipo de organización, si una persona no es tolerante y no respeta las ideas de los demás. Es fundamental tener ese don de tolerancia. Agradecer, que todo el mundo se olvida de agradecer la labor de los colaboradores. Yo veo muy poca gente que cuando va al bar, y esto es una práctica como la del taxista, no le da las gracias al que le sirve la bebida. Y empezamos ahí, ¿eh? Se empieza ahí. Es difícil, ¿no? Aquí engaños los mínimos, ¿eh? El comportamiento, el hábito, siempre, ¿eh? Y, oye, son cosas básicas, pero yo los tengo que decir porque no las veo en la sociedad. Y cada vez menos. La gente no respeta a sus colaboradores, no agradece su trabajo. Veo que hay falta de agradecimiento por parte de las personas a las personas que les sirven en todos los campos en general. Hay que evitar ver defectos en los demás.
La gente solo ve defectos. ¿Qué opinan? Fatal. Esto, lo otro, fatal. ¿Qué os voy a decir? Solo defectos ven. Hay que enfocar siempre a los lados positivos de las cosas, de las personas, y ver las cosas bien que hacen. Porque hay gente que por un hecho nimio juzga todo un trabajo enorme de esas personas. Entonces, si queréis tener buenos colaboradores y queréis triunfar en vuestro trabajo, necesitáis respetar el trabajo y no ver los defectos de vuestros colaboradores, porque si no ellos verán los vuestros. Mostrar fundamentalmente aprecio por ellos y, claro, 2 orejas y 1 boca, oír más que hablar, porque la gente mucho hablar y poco oír. Y tenemos que agradecer fundamentalmente a estar ocupados. Yo soy una persona ocupada, muy ocupada, y agradezco. Decía Napoleón que cuando quieras encargarle un trabajo a alguien, encárgaselo a una persona muy ocupada. Como decía la profesora, me encarga a mí el trabajo de dar esta conferencia porque soy una persona muy ocupada. Porque las personas que están ocupadas tienen que hacer ese trabajo, lo preparan rápidamente y son eficientes. Bueno, no estoy diciendo que yo lo sea, lo intento, pero las personas ocupadas son muy eficientes. Por lo tanto, mucha gente maldice estar ocupado. Tengo mucho trabajo y tal. Yo estoy encantado de estar ocupado, porque estoy mejorando. Y la mayoría de las personas que yo conozco maldicen estar ocupados. Las personas ocupadas son personas que son eficientes. Bueno, y ya voy acabando y me gustaría hablar, soy un fan de la UOC, he invitado a mi hija a sumarse a ser miembro de la UOC, a ser alumna de la UOC, porque creo que es, como dije al principio, una de las mejores inventos empresariales, fundacionales que se han creado en los últimos años en España. Nos permite entrenar, nos permite perfeccionamiento continuo. De hecho, yo he estudiado ADE, estoy estudiando ADE, estoy con las matemáticas financieras que me traen de cabeza. Me meto en unos líos tremendos, pero claro, siempre perfeccionando, mejorando, y me viene bien para entender, porque el tema del derecho tributario también tiene una parte económica muy interesante que no hay que olvidar. Nos permite mejorar nuestros conocimientos, la UOC es fantástica para mejorar nuestros conocimientos, pensar que es la mejor aliada, el conocimiento es vertical, es decir, cuanto más conocimientos tengas, más puedes tratar los asuntos horizontales. A los asuntos son pasajes horizontales que tú con esa verticalidad, con esos grandes conocimientos vas a poder atenderlos, todo lo horizontal, todos los asuntos que te puedan plasmar en el campo horizontal. La UOC nos permite eso. Por lo tanto, no olvidar nunca, porque el conocimiento sí envalentona a las personas, les hace, a veces yo he visto algún profesional que, porque tiene conocimientos, se cree que lo sabe todo, ¿no? Pero realmente lo que engrandece a las personas es usar ese conocimiento en beneficio de los demás, no como medio de mostrarse superior a los demás, sino para ayudar a los demás. Ese es el gran enriquecimiento de las personas. Cuando lo usamos de esa manera, de verdad, haremos un comportamiento, como dije antes, ético, infalible. Nunca temáis a los problemas son oportunidades extraordinarias para que mejoremos. Yo tengo un amigo que dice, la vida es una sucesión de problemas, es uno tras de otro. Entonces, claro, tenemos que estar preparados para afrontar esto. Y es muy importante en la vida, y esto a lo mejor me excedo, pero yo digo mi experiencia y os la traslado porque creo que es muy importante sonreír, muy importante sonreír, muy importante. Los abogados se creen que por más serios que sean, son mejores, ¿no? Y claro, es así, todo serio. Yo era un tío muy serio, y lo sigo yo, pero bueno, intento ejercitar mi sonrisa porque es muy interesante que el trabajo sea convertir tu trabajo en algo agradable para ti y agradable para los demás, el incluir esa sensación de alegría, de divertirte con tu trabajo, de divertirte con los problemas para intentar resolverlos, es muy interesante. Por lo tanto, y dije el taxi para la entrevista, ¿vale?
dije el piloto para las decisiones y recomiendo que para que veáis esto, veáis las labores de los dependientes. Los dependientes siempre nos reciben con una sonrisa, siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tal? Aprender, fijaros, ver sus gestos, ir a una tienda y ver cómo os tratan, aprender, porque es una herramienta para aprender cómo tratar a las personas, muy interesante. Bueno, y ya creo que estoy acabando con todo lo que quiero decir. Está prohibido rendirse, nunca rendirse. Y os dejo ya con el último vídeo y acabo mi intervención, porque yo este vídeo, aquí se ve todo lo que acabo de decir se resume en este vídeo. Cuando uno emprende un nuevo proyecto, una nueva tarea, hace todo ese esfuerzo hasta el final. Este vídeo yo creo que refleja bien ese esfuerzo que uno tiene que hacer, pero merece la pena. Como veis, en el vídeo también va a merecer la pena. Entonces os lo paso y acabo con mi intervención aquí y cualquier pregunta que queráis hacerme, yo voy a intentar contestarlo lo mejor que sé. Entonces, ¿vemos el vídeo, os parece? Oye, fijaros en la actitud de la madre, siempre esperando, las madres son así, siempre así. Oye, muchas gracias, es un placer, un honor para mí haber estado en esta universidad que es mía y os agradezco mucho vuestro tiempo y vuestra dedicación hoy conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Feliciano, porque ha sido una intervención muy interesante. Yo creo que hemos aprendido muchísimo y de una forma muy clara y muy ilustrada también, pues nos has ido desgranando, ¿no? Cuáles son estas habilidades y de todo tipo, porque has ido haciendo un recorrido, ¿no?, por distintos tipos de habilidades. Pues
nos has desgranado cuáles son estas competencias que son necesarias, ¿no?, para poder hacer bien nuestro trabajo y disfrutar haciendo nuestro trabajo. Pues si os parece, abrimos ahora un turno de palabras, de intervención. Podéis hacer tanto preguntas a nuestro ponente, como si queréis también pues, compartir vuestra experiencia profesional que tengáis, las dificultades que habéis tenido, ¿no?, a la hora de encontrar trabajo como asesor fiscal, como abogado, a la hora de montar vuestro propio despacho o lo que vosotros consideréis oportuno. Hay que ir más en el taxi. Venga, ¿alguna preguntilla? ¿De verdad que no tenéis preguntas? Si no las hago yo, ¿eh? ¿Alguno tiene despacho aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal? Pues muy bien, hace poco que lo tengo, hace unos 3 años, pero no lo he creado yo, sino que he sucedido a un socio. Ajá. Y estoy intentando cambiar alguna cosa, lo estoy haciendo más mío y bueno, todavía estamos luchando. Ajá, muy bien, interesante. También hice un máster. Ah, fantástico. Y me ha ido muy bien, la verdad. Me ha dado unas herramientas, unos conocimientos que para la vida. Ah, que sí, ah, que sí. Yo comparto con ustedes eso, ¿no? Muy útil. Así es. ¿Alguien más tiene despacho, no? Los demás lo van a tener, ¿no? Bueno, que trabajamos para despachos y... Ah, usted ha trabajado para un despacho, sí. ¿Y ha hecho esto fiscal? Estoy haciendo el máster. Ah, lo está haciendo el máster. Le va a venir bien, seguro. Espero que su jefe le agradezca su trabajo. Usted es un colaborador, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Es muy interesante, una preocupación por su parte que para mejorar su empresa, eso significa que usted es una persona comprometida, la verdad. Yo quisiera hacer una pregunta a efectos prácticos. A ver, mi ámbito profesional se ha basado básicamente en lo que es el derecho bancario. Sí. Digamos, nosotros trabajábamos para bancos, Sí. abogados de bancos. Ahora, pues sabemos la reestructuración bancaria que ha habido y tal, entonces pues enfocamos lo que es nuestro ámbito profesional, a lo mejor más para la fiscalidad, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor la pregunta no es, pero bueno, es una duda que tengo yo. Sí. Nosotros encontramos que la relación entre abogado y juzgado a veces no es fácil. No es fácil. O sea, no es fácil en el sentido de que nosotros con la administración tenemos batallas continuas, en el sentido de que, bueno, la administración de justicia funciona como funciona y nosotros nos encontramos pues, con muchas trabas a la hora de intentar avanzar el procedimiento. Supongo que todos los abogados lo saben y se pueden encontrar. En el ámbito fiscal, mi pregunta viene a empezar en el ámbito fiscal, la relación entre el despacho y la administración tributaria, claro, eso para mí es desconocido, ¿no? Mire, piense usted una cosa. Cuando usted se relaciona con la administración, usted está relacionándose con los mejores profesionales. El inspector de Hacienda son gente muy preparada, muy preparada. Entonces, se conocen al dedillo, o sea, hablo en general, ¿no? Pero son gente muy preparada. Igual que en materia fiscal, usted cuando vaya a estar a un tema penal con los fiscales son gente muy preparada, porque están muy especializados, su trabajo diario. Bueno, y además el sistema de selección, la oposición, a ver, yo creo, no sé, me han dicho que creo que esta vez el 40% ha quedado desierto, es decir, son pruebas muy difíciles que hay que superar para ser inspector de Hacienda, ¿no? Y entonces usted está con un profesional muy preparado, es decir, es muy difícil que usted pueda encontrar caminos para vencerle, ¿sabe? Sí, Un poco difícil. Ah, perdón, no, igual. Mi pregunta iba más expresada a si es ágil la comunicación. Yo creo que la administración tributaria es una de las más avanzadas en todos los aspectos. Y la comunicación, ellos ahora utilizan muchísimo los medios electrónicos, es la administración que más se amolda al sistema WOC, todo es electrónico, ahora toda la documentación va electrónica, todo es electrónico.
Y es más, yo el único expediente administrativo electrónico al que ha accedido ha sido la Administración Tributaria. Luego, claro, esto exigiría otra charla larga, profunda, porque claro, a ver cómo te lees 1000 folios, ¿no?, en un expediente, solo en uno solo, y además por ordenador, ¿no? Claro, ahí requieres otras habilidades, que claro, a ver, es que si no, no da la cosa, ¿no? Pero habría que explicar cómo atender a cómo se leen 1000 folios, qué actitud hay que enfrentarse hacia eso. Pero yo accedí vamos, no hace mucho, el último que he visto, un expediente electrónico de ese tamaño, de 1000 folios. Mi cliente me llamaba, oye, ¿ya lo has visto? Me decía, un poquito de calma, por favor. Claro, luego, oye, después cuando le enseñé, le dije, mira, pero mira todo lo que hay aquí. Y claro, me pidió disculpas. Me dijo, perdona, pero claro, no me imaginaba que esto era tan denso. Y todo era electrónico. Realmente, por eso yo, con la profesora, y que el profesor Rafael, yo traté el tema de la notificación electrónica tributaria. La notificación era el primer paso, pero ya estamos en el expediente, que es el segundo paso, que cierra el círculo. Entonces, la comunicación con la Administración Tributaria, desde mi punto de vista, es la más fluida, sin lugar a dudas. Y luego, claro, tú puedes pedir citas, entrevistarte con los inspectores, sí. Yo echo de menos, desde mi punto de vista, en la Administración Pública nuestra, que nos haya avanzado más en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, yo echo mucho de menos en la Administración que no se graben las entrevistas con los inspectores, que no haya una sala de grabación de entrevistas, porque hoy en día, hoy en un juzgado todo se graba, ¿sabes? Y yo entiendo que tú cuando tienes una entrevista debería grabarse en una sala de grabación, ¿sabes? Para que quede constancia de todo lo que se dice, todo lo que se comenta. Pero bueno, es una cosa que me imagino que se irá avanzando y se irá mejorando y tal. ¿Más preguntas? Sí. Pues no hay más preguntas, creo que no había ninguna. No, yo quería aprovechar esto que has comentado ahora, de la tesis, ¿no? Para compartir con todos, ¿no?, el hecho de que una tesis, ¿no?, es un estudio, un análisis, una investigación, ¿no?, teórica de un tema, pero también con aplicación práctica. Y Feliciano pues eligió un tema pues que le ha sido útil, ¿no?, para luego el ejercicio profesional. Y aprovecho también para recordar que el máster, igual que todos los másteres universitarios, os habilita para solicitar para acceder a un doctorado. Luego hay requisitos especiales, depende de cada universidad o de cada doctorado para acceder, pero en principio, teniendo un máster universitario, pues podéis cursar estudios de doctorado, ¿no? Que ya os digo, es una investigación y puede asustar un poco, es como un trabajo, un TFM, que algunos me habéis comentado que estáis ya en la fase del TFM, pues un TFM pues un poco más desarrollado, ¿no? Pero que siempre se aprende desde luego, y esos conocimientos que se adquieren se pueden luego llevar a la práctica profesional. A mí me gustaría saber, Feliciano, cuando un cliente acude a tu despacho, ¿qué es lo que piensas que busca y qué le ofrecéis, o tú qué piensas que le ofrecéis que no encuentre en otros despachos de la zona? Bueno, básicamente un cliente cuando elige un despacho se referencia por otros asuntos. Es lo que expliqué antes, ¿no?, de que es tu caudal de éxitos, tu caudal de aciertos, de juzgar correctamente los asuntos, diagnosticarlos correctamente, lo que ayuda a que tú vayas cogiendo pues cada vez más asuntos, porque si aciertas, coges, si no aciertas, fracasas, ¿sabes? Eso es básicamente el criterio que sigue el cliente. Yo leí un libro no hace mucho tiempo de un economista que le gustaba la medicina y se hizo médico, y es uno de los mejores neurólogos de Londres, y él decía que lo peor que le costaba a él era abrir el pomo de la puerta de la persona que tras la operación había dejado minusválida. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que tenía que hacer la misma operación al día siguiente. Entonces aquí en este trabajo,
fijaros, el médico, es tragedias también. Nosotros trabajamos con asuntos importantes, muy importantes para las personas, muy importantes, tan importantes como, pues no, hombre, no voy a igualarlo a la responsabilidad de un médico, por supuesto, pero, oye, en algunos asuntos no es menos, no es menos. Y entonces eso requiere una buena formación. Lo que dice la profesora es el que uno mejore su formación a través del doctorado. A mí el doctorado me ha ayudado mucho a manejar fuentes. Esto es muy importante para luego saber trabajar en los asuntos, todo el tema de fuentes. Solo por eso ya merece la pena hacer un doctorado, porque te ayuda mucho a investigar. Y nuestro trabajo tiene una parte muy, muy importante de investigación. Entonces, el doctorado es muy interesante. Bueno, yo voy a decir que tengo 56 años y soy un chaval. ¿Y entonces, qué quiere decir esto? Que, oye, que siempre hay que estar al pie del cañón, ¿sabes? Trabajando. Nunca, porque hay mucha gente que ya a mi edad, yo tengo amigos que dicen, yo estoy jubilado, ya retirado. O sea, yo me asombro, ¿no? Yo me he quedado asombrado. De verdad que no haces nada, no hago nada. Digo, qué aburrido. Yo me lo paso fenomenal, ¿no? Por eso yo soy un fan de la UOC, un verdadero fan. Y creo que el doctorado, pues eso, te da también muchas habilidades, sobre todo en la búsqueda de fuentes, básicamente. Y luego, claro, oye, haces un trabajo, es un trabajo arduo, lleva tiempo, hay que estudiar mucho, dedicación. Ahí ponemos esos valores todos que he explicado a prueba, ¿no? La constancia, la dedicación, el caer, el volver a subir. Ahora bien, tengo que decir que he contado con los mejores catedráticos, profesores, doctores que me pueda haber imaginado. Es un honor y un orgullo contar con estos profesores que te permiten crecer, te dan oportunidades. Porque fijaros, parece que la UOC, al ser distante, no hay relación, ¿verdad? Yo tengo una magnífica relación con mis profesores. Es mejor que si fuera mejor que mis profesores en la universidad presencial, porque prácticamente no mantengo contacto con ellos, y sí con los de la UOC. Entonces, claro, personas así tolerantes que ayudan a las personas, que dan oportunidades, es magnífico y no lo desaprovechéis. Quería hacer una pregunta sobre esto último que has hablado, la gestión del fracaso, que es muy importante en un buen profesional. Como sabes, en la universidad últimamente estamos inmersos en unas políticas de calidad de las enseñanzas, de las titulaciones universitarias, y nos hemos visto obligados, pues todos los universitarios, a poner en práctica estas políticas, estos sistemas de calidad, de aprender, una cosa que has dicho tú que me ha gustado muchísimo, aprender de los fracasos propios para mejorar, las políticas de mejora. ¿Cuáles son tus puntos débiles y qué tienes que hacer para no volver a caer en eso, ¿no? Quisiera saber tu opinión en tu despacho, más o menos, cómo tenéis, grosso modo, cómo tenéis organizado esta gestión del fracaso, que es inevitable, es decir, que es que no siempre vas a ganar, es decir, en algún momento tienes que equivocarte, pero lo importante es saber detectar eso y cómo puedes hacer para mejorarlo. En un despacho como el tuyo, ¿cómo gestionáis esta política de calidad, de mejora continua? Básicamente nosotros hacemos un diagnóstico y ahí también vemos, ahora las herramientas informáticas ya te dan, en la mayoría de los casos, que es una modalidad nueva que se da en las bases de datos, te dan los porcentajes mucho sobre los asuntos, ¿no? Y por ahí vas encaminando, si aciertas ya tienes, digamos, unos índices, ¿no? Que te guían, y eso, claro, siempre hay que trasladarlo al cliente, ¿verdad? Ver toda esta situación, es decir, nos anticipamos a veces, lo que hacemos es una anticipación a las consecuencias que puede llevar un asunto. Siempre nuestro esfuerzo es en saber comunicar correctamente las posibilidades de éxito o de fracaso de un asunto, y intentamos amoldarnos eso. Actualmente, antes nos basábamos en nuestras propias estadísticas
pero actualmente, la verdad, las herramientas tecnológicas cada vez son mejores, cada vez el Big Data es fantástico y nos ayuda a acertar o ver las posibilidades de acierto o no. Claro, cuando tú le trasladas al cliente un porcentaje de acierto o fracaso, el cliente ya de antemano más o menos sabe por dónde. Claro, en esto hay que ser muy honesto, ¿eh? Hay que ser muy honesto y decir la verdad al cliente. Yo, como expliqué a lo largo de la conferencia, le doy mucha importancia a las pruebas, ¿sabes? Las pruebas también determinan mucho por dónde va a ir tu fracaso o tu éxito. Es muy importante esto. Sí, las pruebas y en las pruebas ahí tenemos muchas dificultades porque normalmente las pruebas cuesta trabajo y muchas veces dinero conseguirlas. Esto que comentabas, ¿no? Leí hace poco que había un estudio, se hizo un estudio, ¿no?, de las sentencias, ¿no?, para predecir cuál iba a ser el fallo de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el programa informático que se utilizó pues dio una fiabilidad de un 80% de acierto, ¿no? Es decir, que un buen profesional se tiene que ayudarse también de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Para muchas cosas. Hoy en día, nos guste o no, pues todo es tecnología y hay que saber aprovecharla, ¿no?, utilizarla. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Cómo empezar de cero? Es la mejor manera de empezar. De ahí para abajo no hay nada. O sea, no se puede. Claro, créanme, sinceramente, es la mejor manera de empezar. Olvídense de esos grandes despachos que asombran a las personas, que regalan bolígrafos y uno tal. No, olvídese de eso, hombre. El profesional será siempre un individuo, una persona, una gran persona. Sobre todo los grandes profesionales suelen ser grandes personas, grandes humanistas. Entonces, empezar de cero es la mejor manera de empezar. Perdone, disculpe, termina la pregunta que le he interrumpido. No, está bien. Pero ¿cómo? Quiero decir, si uno no viene, como en mi caso, yo vengo del sector de hotelería, si uno no viene del sector de asesoría, de asesoramiento, si quisiera, es una posibilidad que yo estoy valorando, si quisiera empezar en esto... Un plan. Un tutor. Porque le digo por qué, y si quiere, usted me dice sí o no, o no. Siempre me han dicho lo mismo. Empieza por un sitio, empieza en una asesoría, llévate clientes y empieza por tu cuenta. ¿Y a usted le parece es un comportamiento honesto? A mí no me parece correcto. Pero eso es la selva. Ya, bueno, pero empezamos mal cuando no empezamos con comportamiento honesto, ¿no? Bueno, pues con un plan. Los planes hay que proyectarlos, hay que hacer... Mire, lo más importante es ponerse fechas en todo, los plazos que he hablado. Usted no va a hacer nada si no se pone una fecha. Usted hizo aquí, estudió aquí, sabe lo que son las PEC, ¿no? Cuando no se presenta en el plazo, se pierde, adiós, chao. Entonces, esto es lo mismo, uno tiene que ponerse un plan. Y usted trabaja intensamente porque sabe que ese día vence el plazo. Pues esto es igual. ¿Qué ocurre? Que la gente no hace planes, no se pone fechas. Y entonces usted lo abandona, ¿verdad? O sea, no usted, pero en general, ¿no? Si usted quiere hacer algo, tiene que ponerse una fecha. Y esta fecha lo haré. El doctorado me ha servido a mí para hacer cronologías, o sea, ponerme fechas, ¿sabes? Porque es un trabajo muy intenso, que lleva mucho tiempo, y tienes que hacerlo por pautas y por fechas. No aspire usted a grandes cosas. Yo quiero llegar aquí. Cuanto más lejos ponga el objetivo, más trabajo le va a costar. Pero tiene que hacer un plan y poner una fecha. Y quererlo intensamente. Sin eso no va a hacer nada. Si usted no lo quiere intensamente, ¿cómo se ha hecho este edificio? Aquí. Pensando como usted, el arquitecto pensó un edificio, lo diseñó, trajo a los constructores, empezaron a edificarlo, pero ¿dónde nace? Aquí. Claro, nosotros siempre estamos observando lo que está hecho. Esta que me hablaba el profesor, que es una circunvalación muy intensa, ¿dónde nació? En el ingeniero de caminos.
que lo ha pensado y dijo, oye, vamos a hacer aquí un trayecto, un plazo. Ahí es donde nacen. ¿Cómo? Ahí es donde nacen los proyectos. Lo diseñó, vino el ingeniero Caminos, trajeron todo. Claro, nosotros ahora nos encontramos que está hecho, no vemos todo el proceso que hay detrás. Y esta mesa, lo mismo. El carpintero dijo, vamos a hacer una para la UOC, una tal, de esta manera, lo diseña, trae las herramientas, lo incorpora, está hecho. Tenemos que ponernos ahí. Por eso lo más importante es el momento cero, porque usted tiene la grandeza de hacerlo como quiera. Eso es una grandeza. Usted tiene la oportunidad de desarrollar su proyecto. Eso es lo más interesante. Ahora, ojo, hacerlo bien. Eso requiere habilidades, conocimientos, de las que he explicado. Porque también los emprendedores fracasan, y mucho. Mire, en mi comunidad han fracasado 1.500 autónomos. Y la gente eso no lo ve. Y lo peor que los autónomos se quedan sin paro, ¿no? Porque los sindicatos están ciegos a esta forma nueva de esclavitud, y los políticos tampoco lo ven. Pero bueno, a ver, no puedes contar con que te ayuden en ese tema. Hay ayudas, ¿no? Bastantes, pero uno tiene que trabajar. Y entonces tiene que proyectar, y tiene que empezar desde cero. Y eso es lo mejor, empezar desde cero. Francamente, lo bonito está en dibujar el lienzo de tu vida, de tus proyectos a lo largo del tiempo. Si tú te coges con el dibujo hecho, pues no tiene valor. Uno tiene que ser el Picasso de su vida, ¿no? Es muy interesante ver y ver para atrás. Por eso está usted en el mejor momento, de verdad. El empezar de cero es interesante. Ha obtenido la formación, le garantizo que si usted ha estudiado con estas tecnologías y con esta formación, está hábil para hacer el proyecto que usted quiera. Perder el miedo, mucha gente no lo hace porque tiene miedo, ¿sabe? El miedo es legítimo, es lógico, es muy protector, pero siempre tenemos que asumir ciertos riesgos. Los señores que trabajan en banca de eso saben mucho, de los riesgos. Y entonces hay que asumir. Yo recomiendo básicamente hacer un plan. Mientras usted no ponga su plan en su cabeza, lo tenga bien claro y ponga fechas, esos son los dos elementos esenciales. Claro, yo no le voy a describir su proyecto. Yo nunca empezaría de una manera deshonesta, francamente, créame. La manera de empezar es trabajo a trabajo, no querer estar en la cima a cualquier precio. Desde abajo, poco a poco, construyendo poco a poco. La gente le va a ver y le van a respetar si usted tiene ese comportamiento y le van a admirar. Muy interesante. Eso es el que mete la mano en el cajón. Que esto hay esto. Bueno, ¿qué les voy a contar a ustedes que no sepan? Bueno, la mano en el cajón. Ay, Dios mío. Sí. Ya, no me cuente porque ya me lo imagino. Sí. Ya. Pues usted tiene que tener un límite y el límite es su honestidad. Y hasta ahí, y esa frontera nunca la pasa. Por eso he puesto ese vídeo, porque es muy ilustrativo. Llega un momento que el papel se cae y usted se queda encerrada en sus problemas, ¿sabe? No. Usted no puede compartir los problemas de los demás. Usted tiene que llegar hasta donde tiene que llegar. Y a donde eso, mire, la pregunta que me hace usted es la más importante. No voy a decir la mejor de todas, pero no, respeto a todos los demás, pero le digo que esa pregunta es del millón, Y bueno, le digo que la clave está ahí, en que usted sepa poner límite, y el límite es su honestidad. No siga usted, mire, no a cualquier precio, no, olvídese. Es que las directrices del despacho, sí. Hay dos directrices. Sí. Una deshacernos de ese cliente, porque nos puede traer problemas,
Sí, y otra, conservar ese cliente porque es una fuente de ingresos. Sí. Entonces hay un dilema ético importante y, de hecho, hay dos secciones dentro de la cúpula directiva. sí, Están tensando la cuerda sí. y no sé lo que va a pasar. Pues es un error. Pero Es un error. Eso no se puede, es que no se debe ni discutir. Es un error de partir de la premisa de discutir que la fuente de ingresos prevalece ante un comportamiento deshonesto. Créanmelo, créanmelo, es un error. yo estoy por hacer como una limpieza de las carteras constructivas, Ya. aunque sean menos ingresos, pues por lo menos conservar cierta coherencia con lo que se está haciendo en el despacho. Yo tenía un restaurante, era un poco de broma, ¿no? A donde iba me decía, toma 10 euros y vete a comer al bar de enfrente, porque, macho, a mí no me vengas con eso. ¿Qué quiere que le diga? Váyase a usted al de enfrente, porque mire, yo aquí por esto lo paso. Yo es lo que haría. Yo en eso no tengo ninguna duda. Vamos, el comportamiento tiene que ser honesto, a carta cabal, y jugar con, pues que jueguen con otros. Yo creo que eso no es mi forma de actuar y no la voy a cambiar. Y creo, insisto, que eso es el comportamiento ético debe ser la base principal sobre la que construimos nuestra conducta, nuestra forma de ser, y es lo que nos hace ricos, personas nobles. Ya, bueno, ya. Hay muchos perfiles de asesor, ¿no? Hay más agresivos, hay que son muy legalistas, como Ya. en tu caso. Pues yo prefiero morirme de hambre a... Ya. Yo prefiero morirme de hambre a mancharme las manos. Había un político que tenía con las manos manchadas, ¿no? Algo así, no sé. Y claro, a ver, piensen ustedes que, fíjense como que desprestigio, ¿no? Ciertas actividades por perder el rango ético, cómo se han desprestigiado, ¿no? La clase política, cómo se ha desprestigiado. Es una pena. ¿Por qué? Porque han perdido la ética. Claro. Claro, claro. Claro. Pero eso tenemos que tenerlo claro todo el mundo. Todo el mundo. Pero a ver, claro, después, por eso la pregunta que me ha... Claro, después hay esa pregunta, oiga, que es que yo vivo de esto, ¿sabe? Claro, es que yo tal, yo le comprendo, y le respeto y le entiendo. Yo le digo lo que hago yo. Ahora, que eso, yo no tengo duda de que eso es lo mejor, pero yo le entiendo. Claro, yo le entiendo, claro. Bueno, pero ahí usted, yo no le digo que se vaya de su despacho ni nada. Usted va a llegar hasta donde va a llegar. Mire, este es mi límite. A partir de aquí las responsabilidades las asume usted. Yo lo que creo que va a pasar es que se disgreguen, los dos socios se separen y cada uno marche con dinero. Pues, eso, pues tome dinero y márchese y le pago yo el viaje. Es lo mejor. Le pago yo el viaje, por favor. Aparta ese pan de mí. Ese cáliz. Aparta ese cáliz. Claro, es un tema peliagudo. Por eso he buscado ese vídeo, ¿sabe? Y lo he traído intencionadamente. Porque esa es una duda que a todos los que comienzan, o a los que no comienzan y tal, se les presenta. Y hay mucha gente que coge el camino del mal, el camino oscuro, ¿no? Y claro, la fuerza nunca te va a acompañar. He dicho antes en la exposición que la exposición necesita honestidad. Y siguiendo en esta línea, también creo que a veces los clientes creen que el asesor fiscal tiene una varita mágica. Eso es imposible. Ya. La ley es la que es, y si lo quieres hacer y ajustarte a la ley, pues, y aparte, con la cantidad de datos que controla Hacienda en la agencia tributaria en los últimos años, es muy difícil, digamos, esquivar la ley. Prácticamente imposible actualmente, con lo cual nos viene a reafirmar, ¿no?, lo que tú dices, que las cosas bien hechas y... Sí, hay que, a ver, una de nuestras labores
es educar o sea, yo entiendo, y ustedes tienen que entenderlo también, que la mayoría de las personas no tienen formación fiscal, ¿vale? Vamos a partir de la base que el Estado es un órgano violento, muy violento, ¿no? Dejamos las cosas claras. O sea, la policía no da besos, ¿sabes? Y el Ministerio de Hacienda tampoco, Vamos, partamos de esa base. O sea que esa es la cuestión. Entonces hay que educar a las personas, hay que hacer un esfuerzo de educación, de decirle, oye, mira, que Hacienda no, ¿entiendes? ¿Sabes? No te va a dar un besito en la cara, Pórtate bien, porque si no... Entonces, eso es, mucha gente piensa que el Estado es un órgano muy violento. Y tiene dos armas: la policía, el ejército y el Ministerio de Hacienda. Uno te ataca al bolsillo y el otro, ya sabéis. Entonces, claro, hay que explicar, hay que educar a la gente, hay que decirle lo que son las cosas. Oye, a ver, Hacienda no pasa, Hacienda no es mala, o sea, Hacienda hace su trabajo, quiero decir, pero vamos, si te tiene que meter una multa, te mete una multa, ¿sabes? No se anda con bromas. Y eso es lo que tienes que educar a las personas, decirle, mire, ese comportamiento que usted que está tal, le puede representar este castigo. Y entonces, allá él. Pero claro, hay que explicárselo, porque la gente se cree que allí dan caramelitos. Pero que se lo expliques. Es que como no acaban no pasa nada. Aunque se lo expliques, es que es igual, porque... Ya, bueno, pues ya es un problema del que no quiere entender. Es un problema del que no quiere entender. Pero bueno, hay que hacer esa labor informativa, explicarle a la gente en qué problema se puede meter, hacer la proyección, mire, usted va a tener este problema. Aquí seguro que habéis estudiado las sanciones, los grados, las conductas, el dolo, todo esto, cómo se gradúan, el comportamiento, ¿sí o no? ¿Lo habéis estudiado eso, sí? Pues ya está. Y es complejo, o sea, calcular una sanción y los componentes no es una cosa fácil, Entonces eso hay que explicárselo a la gente y decirle, mire, oiga, que usted puede incurrir en esta conducta y esto puede tener estas consecuencias. Y claro, cuando a la gente ya le hablas de que puede tener una sanción de cierto grado, pues intentarán corregir. Y oiga, si no corrige, usted ha hecho lo que tiene que hacer, usted lo ha explicado convenientemente. El problema es que no se explica, no se le dice a la gente realmente que ese comportamiento puede llevar aparejado una sanción que le puede ser muy violenta para él, para su economía. Entonces eso hay que explicar. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues lo dejaríamos aquí. Yo quiero agradecer de nuevo a Feliciano Muchas gracias. el habernos... Sí.